y unos azules tirando más al azul más océano. Eso es. Y después dentro de la zona de los fríos, donde tendríamos el invierno y el verano, vamos a empezar un poco por el resumen del verano. Serían tonos de piel un poquito más neutrales o fríos y normalmente más claritos en la zona de verano. También es muy típico que sean con el subtono azulado o rosado, que es con lo que normalmente la gente los identifica más fácil en cuanto a bases de maquillaje. El color de pelo suelen ser unos rubios y marrones más bien así, más grisáceos, no tan caramelos, sino un poquito más fríos. Y los colores de ojos son más bien unos tonos más suaves y fríos. Muchas veces suelen ser ojos claros y especialmente tirando al grisáceo, incluso algún marrón un poquito claro, pero más frío, un avellana, pero como más apagado. Ese ojo que no sabes si es gris o si es marrón clarito, ese es el estilo que entraría dentro de verano. Y después dentro de invierno tenemos, pues, una vez más, tonos de piel que entran ya dentro de lo más medio a oscuro, pero también hay tonos de piel claros, siempre que tiendan un poquito más a la zona más oliva. Incluso aquí hay tonos olivas dentro de los subtonos de piel. Y también vamos a tener pieles oscuras con un subtono un poco más azulado. Dentro de los colores de pelo son más bien un poco más oscuros de lo que tendríamos en verano, que crean un contraste más evidente, y son colores un poco más grisáceos, fríos. Aquí también entrarían incluso esos rubios más ceniza. Y aquí lo que no vamos a tener desde luego es nada en tonos rojos, o no deberíamos, pero bueno, ya veremos más adelante que esto siempre hay que individualizarlo. Y en cuanto a tonos de color de ojo, tendríamos negros, marrones oscuros, fríos, que eso es muy importante, no tan chocolates como en el caso del otoño, sino un poco más grisáceos, pero en la gama del oscuro. Vamos a tener también tonos más azules, pero fríos, un azul más hielo, y en general colores un poco más fríos. Todas estas categorías, que a pesar de que son solo 4, pueden resultar muy confusas para el público general. Por eso el análisis personal de color se ha vuelto tan popular últimamente. De hecho, es muy probable que incluso tú misma hayas probado alguno de estos filtros que se han puesto tan de moda, en los que aparece tu cara, aparecen varios colores y tú vas viendo un poco dentro de qué categoría entras. Estos no son tan fiables porque normalmente lo que hacemos es verlos con una luz ambiente que no está tan controlada como la que podemos tener aquí en el estudio, o normalmente también hay que tener en cuenta que las
nos ayuda a la hora de elegir y ayudarnos en tonos plata y dorados. Creo que el dorado te sienta especialmente bien. Bien, déjame un segundo que voy a marcar los que... Vale, estos de aquí. Esos serían los que creo que más te favorecen, para así después mandarte las referencias, ¿vale? Bien, vamos con los rojos. El rojo es uno de esos colores que creo que de forma individual, por lo menos, todo el mundo debe reconocer cuál es su rojo. Algo tan clásico como una camiseta blanca, un vaquero y un pintalabios rojo, o un bolso rojo, o un zapato rojo, algún elemento que le ponga ese toque de color es muy importante a la hora de elevar un outfit, un conjunto, desde lo básico hasta un punto más de elegancia o de sofisticación. A pesar de que el rojo parece que es el rojo, hay muchos tipos de rojo. Rojos más apagados, más anaranjados, más granates, más neutros, fríos, cálidos. Sí, es un color realmente importante. Este de aquí, voy a empezar enseñándotelos mejor, ¿vale? Este de aquí es un rojo más naranja, no llega a ser un tono naranja butano, pero sí que es un rojo que por lo general suele ir mejor a gente rubia y de piel muy clarita, gente con un contraste más bien bajo. Después tenemos este otro. Este de aquí es un rojo un poquito más tirando a los cálidos, un poco más muted, más apagado. Este entraría dentro de los que serían los tonos del verano, fríos pero apagados, aunque este tal vez sea un pelín oscuro para esa categoría. Este de aquí, en cambio, es un pelín más cálido, entraría dentro del otoño, por ejemplo. Este es uno de mis favoritos personales y que creo que le sienta muy bien a mucha gente. Pero el que creo que es el rojo por excelencia es este de aquí. Este es el rojo más frío, el rojo aframbuesado, un rojo que tiende incluso al rosa. Y este es el clásico rojo de si necesitas un pintalabios rojo, vete a por este tono. Es el que suele hacer la dentadura un pelín más blanca. Suele ser este tono de aquí. Después tenemos este otro, un pelín más dentro de la categoría de los granates. Este tiende un pelín más al marronáceo incluso. Y después tenemos este de aquí, el granate más clásico de todos, y un color realmente estiloso, clásico y timeless. Vamos a ver en tu caso
Princesa Barbie. Es este color que también creo que una prenda de este tono puede hacer que un armario tenga ese toque exacto, ese puntito extra. Y después, aunque este lo podríamos considerar un poco más morado, para tonos de piel un poquito más oscuros, este de aquí es un rosa que, sobre todo a la hora de buscar una prenda más elegante, algo más que queramos buscar a la hora de vestir un traje, un vestido, tal vez un abrigo, este color es delicioso. Así que vamos a probarlos. A ver, ¿cuáles serían los tuyos? Vamos a empezar por aquí. Vamos a ver. Tal vez a ese le falte un poquito. Definitivamente este es un ganador. Pero este también. ¿Sueles pintarte los labios de rosa? Nuevo favorito. Uy, uy, uy. Necesitas una prenda de este color y un pintalabios, por lo menos. Veo que tal vez no seas muy de rosas, pero aquí hay ciertos tonos que... Sí, muchas de nuestras clientas se van de aquí diciendo: no soy de color rosa, pero si esos son tonos demasiado rosa para ti, tal vez te interese un poco más que indaguemos dentro de los lilas. Son colores también muy... ese pop de color, pero que tal vez no es tan como un rosa. Tenemos el clásico lila. Este
Los azules son un color que por lo general se categoriza como un color frío y que no existe un azul cálido, porque si nos vamos a un azul cálido ya estaríamos rozando el verde. Aún así, creo que hay tantos azules que para englobarlos un poquito mejor y también para el público general que sea un poco más sencilla la interpretación, aquí va a haber algún turquesa que, aunque podamos llamar azul, tienden un poquito más al verde, ¿vale? Pero bueno, como el principal color va a ser el azul, lo vamos a categorizar dentro de los azules, ¿vale? Bien, según teníamos ese clásico y casi clasista rosa bebé, también tenemos el azul bebé, ¿vale? Este azul cielo, un azul también muy al que solemos ir a buscar prendas de este tono, sobre todo en meses de verano. Después tenemos este de aquí, un poquito más frío, un poquito más azul cian o azul cielo. Este de aquí, este sí es el azul cian, el azul más básico de todos, un azul que tiende un pelín al cálido y vas a notarlo a medida que voy pasando los colores. Y después pasamos a un azul más frío, este de aquí, que podríamos decir que está a caballo entre un royal blue y un azul cobalto. Este de aquí es un azul muy bonito, un azul muy clásico al que vayas a donde vayas siempre vas a encontrar una prenda de este color, da igual la temporada, da igual el año en el que estés, este color lo vas a encontrar siempre. Por eso es tan importante que lo identifiquemos. Nos vamos a un azul más frío todavía. Este de aquí es casi ultramarino. Además con estas telas podemos ver también en el momento de arrugarlos los distintos tonos que podemos conseguir un poquito más de oscuridad o más luz, dependiendo de cómo incida la luz. Después nos vamos a otros azules que tienen un poquito más de lila casi. Este de aquí, este es el azul ultramarino. A pesar de lo que puedan cambiarnos estas luces, este es el clásico. Este lo tenemos también muchas veces en tintes de vaqueros, este tipo de tono, y siempre va a haber alguna sudadera, jersey, camisa, sobre todo en el caso de la típica ropa más dirigida hacia la parte masculina. Siempre vamos a encontrar este tipo de azules. Aquí ves un poquito mejor que este, a pesar de que era más frío que los anteriores, sigue siendo un azul más cálido y este en cambio es más frío. Seguimos. Se me pegan las telas. Esta era la que acabamos de ver. Esta de aquí, muy similar, muy en la línea, un poquito más oscuro. Aquí tenemos uno de esos ejemplos que te dije que puede rozar un poco el verde. Este de aquí es un azul más cálido, un pelín más verdoso, pero quería enseñártelo dentro de los azules porque es un azul que he visto muy a menudo que se suele usar a la hora de tintar cueros, de tintar alguna cazadora, algún traje, algún abrigo. Se suele ir bastante hacia este azul que roza un poco el azul petróleo, pero un poquito más claro.
próxima vez que tengas, sobre todo si quieres revisar tu armario. Y mañana te llegará a tu correo